Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias en esta mañana por darnos una vez más el privilegio de comenzar, Señor, este nuevo día en tu presencia. Gracias, Dios, por las vidas de todos aquellos que cada día se unen a nuestra voz, con el único propósito de entregar, de consagrar, de renovar nuestra entrega, Señor, y poder caminar contigo, Señor, las horas de este día, Señor. Gracias, Dios, por la vida de todos aquellos que están allí, Señor, conectados a través de estas benditas plataformas, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de nuestro canal de Teams Microsoft. Bendito eres tú, Señor, por estos medios a través de los cuales nos permites llegar a cada rincón, Señor. Nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre. Te pedimos que bendiga, Señor, a tu pueblo, a tus hijos en esta mañana, que nos presentamos delante de ti, Señor, porque reconocemos tu grandeza, tu poder, reconocemos tu señorío, reconocemos que solo tú, Señor, oh Dios del cielo, eres digno de alabanza, eres digno de exaltación, Señor. Solo tú eres Dios, Señor, y solo a ti venimos, bendito Dios de la gloria, a exaltarte, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Dios, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por darnos cada día, Señor, el aliento de vida, Señor. Gracias por todas las bendiciones, por el pan físico, por el pan espiritual, Señor, que tú nos das cada mañana, Señor. Nosotros en esta mañana, Señor, te decimos que te amamos, que te necesitamos, que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias, Dios de la gloria. Bendice el resto de este día, Señor. Bendice este tiempo devocional y háblanos al corazón. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, amada familia, aquí estamos de nuevo en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Saludo especial a todos los que están allí en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Washington, D.C., Pensilvania. También saludo especial a toda la gente que está en Centroamérica, orando mucho por Centroamérica, por los pasos de los huracanes. Así que bienvenidos a este tiempo y seguimos orando. Igualmente saludo especial a Colombia, aquí en los Estados Unidos, en el estado de Georgia, donde nos encontramos transmitiendo en esta mañana. Bueno, nosotros hemos venido hablando en esta semana acerca del servicio en diferentes tópicos. Hemos venido tratando de la importancia del servicio, el gozo de servir, el privilegio de servir. Y bueno, pues siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien no vino a ser servido, sino a servir. Y nosotros estamos llamados igualmente a servir en todo momento. Hay una frase muy acuñada y dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir, porque fuimos creados realmente para servir. Hemos venido tomando la carta del apóstol Pablo a los filipenses y allí hemos venido tratando ciertos aspectos, ciertas características de la persona que sirve. Y el mayor privilegio, el mayor gozo del Hijo de Dios es servir al Señor. Y recuerde que sirviendo al Señor, pues estamos sirviendo a los santos, como dice la palabra del Señor, estamos sirviendo al Señor. Porque nada sirve que nosotros estemos constantemente alabando al Señor, adorando al Señor, pero si no servimos al prójimo, si no servimos a los hombres que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, usted y yo hemos sido llamados y hemos sido diseñados para servir, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza.
Hemos venido tomando aspectos de la iglesia de Filipos, ¿sí? Dice que fue la primera congregación que se levantó en el continente europeo y el origen de esta iglesia no fue producto de elección personal, sino de la voluntad perfecta de Dios. Es una iglesia muy especial, ¿cierto? Para el apóstol San Pablo, donde de pronto no tuvo muchas oportunidades de visitarles, pero a través de las cartas, él les enviaba ánimo, les enviaba esa motivación de continuar sirviendo al Señor y con la actitud correcta, ¿sí? Recordemos que Pablo desde la prisión escribió pues, esta carta a la iglesia que estaba en Filipos. Estuvimos hablando de las circunstancias que no impiden el cumplimiento eterno del propósito de Dios. La cárcel no fue un obstáculo para que Pablo cumpliera el llamado de Dios, el propósito de Dios, ¿sí? Y aprender siempre a ver en medio de la circunstancia, en medio de lo peor que puede estar ocurriéndonos, aprender a ver dentro de lo peor en lo peor, ver la oportunidad de compartir, de seguir transmitiendo vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo pues, nos enseña, de que desde la cárcel allí él aprovechaba la oportunidad para compartirle a los presos, a los otros prisioneros, a los guardas. Recordemos al carcelero de Filipo, ¿cierto? Cómo este hombre fue salvo, ¿cierto? En aquella ocasión. De servir a Dios es el mayor privilegio que se puede tener por los efectos que esa vida de servicio trae, no solamente en esta vida, sino también en la vida eterna, en la vida venidera. En Dios tenemos todo lo que nosotros necesitamos para servir con la actitud correcta. Él nos ha dotado, nos ha implementado. Recordemos que los discípulos del Señor estuvieron con Él durante 3 años y medio y ellos querían salir a llevar la palabra del Señor, pero no estaban listos. Todavía faltaba el cumplimiento de la promesa. Él les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ellos tenían que quedarse en Jerusalén esperando el cumplimiento de esa promesa, esperando ese equipamiento, ¿cierto?, que el Señor les había prometido. Y solo cuando el Espíritu Santo se derrama en aquella fiesta del Pentecostés, cuando estaban todos ellos unánimes juntos en el aposento alto, en Hechos 2 se relata este gran acontecimiento del Pentecostés. Entonces dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y fue a partir de allí que ellos comienzan la predicación, comienzan el servicio ya en forma, ¿cierto? Pero no lo estaban haciendo solos. Como el Señor les había prometido en Mateo 28, 18 al 20, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ¿cómo así? El Señor les había dicho cuando les dio la gran comisión de ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas que Él nos había enseñado. Entonces vemos que el Señor se va, ¿sí? Y Él les anuncia también, es necesario que yo me vaya para que el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, venga a vosotros. Y solo fue entonces cuando el Espíritu Santo se derramó en aquella importante acontecimiento del Pentecostés, fue cuando ellos comenzaron a predicar la palabra del Señor. El mismo día, ese mismo día de Pentecostés, más de 3.000 personas recibieron al Señor, creyeron en el Señor Jesucristo. Cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró a predicar, ¿sí? Y dice que ellos predicaban en otras lenguas. Hablaban cada uno en lenguaje diferente, porque por esa época habían convergido a la ciudad de Jerusalén mucha gente de otras nacionalidades, de otras naciones, de otros pueblos.
porque era costumbre subir en esa época a celebrar la fiesta del Pentecostés. Luego Jerusalén estaba llena de gente extranjera, de gente que hablaba otras lenguas, y resulta de que cada uno de ellos escuchó el mensaje en su idioma, es decir, como si hubiera una traducción simultánea, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Ellos se aterraban de que ellos estaban compartiendo el mensaje en otros idiomas. Bueno, era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo que les había llenado, que les había implementado, capacitado, empoderado para poder compartir, para poder llevar el mensaje en el idioma que cada una de las personas comprendía. Entonces, en Dios tenemos y todo lo que necesitamos para servir con la actitud correcta. Tenemos al Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que llenó a los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para compartir las buenas nuevas de salvación. La actitud que debemos tener es la actitud de armonía, de humildad, tener el mismo sentir, tener un mismo amor, unánimes en un mismo espíritu, en un mismo propósito. Nos recomienda que nada hagamos por contienda ni por vanagloria, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿sí? Y no solo el bien propio, sino buscando el bien de los demás, ¿sí? Actitudes que se deben tener en cuenta a la hora de servir, para que sea un servicio desinteresado o un servicio por amor a las almas, por amor a las vidas de las personas. Eh, Dice que él siendo en forma de Dios no se aferró como cosa a que aferrarse, ¿sí? Renunció a sus derechos, no se aferró a sus derechos, decidió despojarse de sus derechos, se humilló a sí mismo. ¿Sí? Jesucristo, ese es el ejemplo de Jesucristo, el máximo ejemplo de servicio, porque siendo Dios, ¿sí? No se aferró, no se aferró a su posición, ¿sí? Sino que se despojó. Recuerde que él se quitó su capa, ¿sí? Y tomó un lebrillo con agua y tomó toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Sí? Dice allí en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, y por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, qué importante dejar a un lado el orgullo, la arrogancia, la prepotencia que desafortunadamente hay en muchos siervos del Señor, que se sienten muchas veces superiores a los demás, que quieren que los demás les rindan pleitesía, que exigen derechos, que exigen comodidades y atenciones. Dice que él no se aferró a sus derechos. Él decidió despojarse de sus derechos y se humilló a sí mismo. Pero mucha gente, muchos predicadores aún rehúsan ir a ciertos lugares donde les invitan, porque si, quizás son lugares muy humildes, porque quizás son lugares muy lejanos, que quizás no hay las comodidades, quizás no van a encontrar allí los lujos que encuentran de pronto en las grandes ciudades y se vuelven selectivos a la hora del servicio al Señor. El Señor recorría todas las aldeas, el Señor recorría todos los pueblos, llevando y predicando el Evangelio, llevando las enseñanzas, anunciando las buenas nuevas, sanando, liberando, restaurando.
Ese era el ministerio del Señor. Luego, vemos el ejemplo de Jesús que implica que Jesús estuvo siempre dispuesto a dejar de lado sus derechos en obediencia a los propósitos del Padre, a los propósitos del Padre Celestial. ¿Por qué entonces no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos imitar a Cristo? Resulta de que en muchas plataformas, en muchos escenarios, en muchas iglesias, en muchos lugares, el protagonista no es Jesucristo, el protagonista es el pastor, ¿sí? Que se gana el aplauso y que se gana la admiración. No, es decir, el Señor Jesucristo es el que tiene que brillar. Si alguien tiene que brillar en el escenario, en la plataforma, en el altar, es Jesucristo, no el pastor, no el pastor. Sé que si hay personas muy carismáticas, ¿cierto? Muy usados por el Señor, muy capacitados en la predicación, pero el que tiene que brillar, el que tiene que llevarse toda la gloria, la honra, la alabanza, es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no tener su mismo sentir y considerar a los demás como más importantes que a nosotros mismos? ¿Sí? Cuando se tiene ese mismo sentir, el siervo de Dios le huye a los aplausos, le huye a la adulación, ¿sí? Porque hay mucha gente que quiere ser adulada, Señor pastor, qué predicación tan maravillosa. Usted es tremendo. Entonces la gente comienza a adular y adular y adular. Y muchas veces se levantan ídolos en las congregaciones y el pastor es como un ídolo, ¿sí? Y Jesucristo detrás del telón, detrás del escenario. No, el que tiene que brillar y llevarse toda la gloria es el Señor Jesucristo, al que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se tiene que doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Porque Él se ganó esa designación, ¿sí? Él se despojó, ¿sí? Dice que nosotros debemos sentirnos realmente eh, privilegiados de servirle a Él, de seguirle a Él. Jesucristo se humilló y luego fue exaltado, recordemos, ¿sí? Dice que el Señor se despojó a sí mismo y haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó. ¿Cuánto nos cuesta a veces despojarnos de esa arrogancia, de ese orgullo, de esa prepotencia, de esa soberbia que muchas veces lastimosamente hay en el corazón de muchos siervos del Señor, de muchos cristianos, ¿no? Para que no vayamos tampoco tan lejos, de muchos cristianos que menosprecian a los demás por el simple hecho de que andan viviendo una vida completamente diferente. ¿Sí? De pronto andan viviendo una vida de pecado. Dice que no podemos menospreciar. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está la humillación. Ahí está la humillación. Mucha gente quiere exaltación sin humillación. Primero es la humillación. Primero es humillarse, bajarse, servir, lavar los pies, como lo hizo el Señor. Y luego viene la exaltación, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Pero mucha gente quiere la exaltación sin humillación, sin haberse humillado. Entonces Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ahí está el orden. Entonces, si no nos humillamos, ¿cómo vamos a recibir exaltación? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no tener el mismo sentir?
que hubo también en el Señor, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. El camino a la verdadera grandeza es la de la humildad y es ponernos en la posición de morir en obediencia a quien reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, y el morir es ganancia. ¿Sí? El amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Son expresiones del apóstol Pablo, que estaba plenamente convencido de ser siervo de Jesucristo, de ser apóstol de Jesucristo. Encontramos también que el camino a la verdadera grandeza es el de la humildad, ¿sí? Es la de la humildad, el de bajarnos, el de postrarnos ante las demás personas, no para humillarnos y rendirnos como un tapete para que nos pisoteen, no, para lavar los pies, para hacerles sentir eh, parte de, como lo hizo el Señor Jesucristo con los discípulos cuando lavó los pies. Y recordemos que Pedro no quería. Pedro sintió vergüenza. ¿Cómo, Señor, tú siendo el maestro me vas a lavar los pies? Y el Señor le dijo, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo, no tendrás parte con nosotros, quedarás excluido. Y después él le dice, Señor, no solamente lávame los pies, sino la cabeza, lávame todo. Pero el Señor les estaba dando una gran lección, primero de humildad, de servicio, de amor, ¿cierto? De, de hacer sentir a los demás más importantes y de esa manera pues preparar sus pies para ese camino. Porque en el camino se iban a encontrar con tentaciones. Porque en el caminar se iban a encontrar con tentaciones, con situaciones que les podían desprevenir, les podían llevar a distraerse del objetivo, de los propósitos. eh, de sus pies. ¿Por qué? Porque iban a estar en lugares peligrosos, en lugares de mucho pecado, de mucha tentación, y entonces sus pies necesitaban ser afirmados. Calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Entonces, tiene que haber humildad y la disposición a morir en obediencia a quien reconocemos siempre como el Señor. Si Él es Señor, dónde está la honra que le debemos a Él? Bueno, entonces seguimos avanzando hablando del ejemplo de Jesús, ¿sí? Y vemos aquí en el versículo 19, 19 más hasta el 30, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio. Ahí tenemos, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que en este espero enviaros luego que yo, cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Aquí está enviando a los filipenses, le está enviando a Timoteo, su discípulo amado, porque tiene un mismo sentido, porque Timoteo imitaba a, a Pablo en este caso. Por eso Pablo le dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Sí? Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Dice aquí la palabra del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártate de iniquidad de todo aquel que invoca el no, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una
casa grande no solamente hay utensilios para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que generan contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, ¿sí? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pautas, recomendaciones que Pablo le está dando a su discípulo Timoteo. El mismo espíritu, tenía el mismo espíritu de Pablo, Timoteo. Preocupado por la vida de la iglesia, por el comportamiento de la iglesia, por las actitudes y conductas dentro de la iglesia. Eh, Aprender siempre a buscar la gloria del Señor, hacer todo para la gloria del Señor. Y bueno, se habla también del carácter que se tiene que formar, que se tiene que probar, y el carácter se forma y se prueba en medio del servicio, porque nos vamos a encontrar con cada caso, cada situación. Bueno, seguimos, entonces vamos estuvimos hablando del ejemplo de Jesucristo y dos ejemplos de servicios, como el caso de Pablo, de Timoteo en este caso, y encontramos el caso de Epafrodito, ¿sí? Este nombre es bien particular. Epafrodito, el fracaso no es fracaso si se estaque en el centro de la voluntad del Señor, ¿sí? Cuando estamos en el centro de la voluntad del Señor pueden suceder muchas cosas. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios no quiere decir que todo va a salir como nosotros esperamos, ¿sí? Como nosotros quisiéramos, ¿sí? Y volvemos otra vez a Filipenses capítulo 2. Vemos aquí en el verso 19, dice, espero en el Señor enviarnos pronto a Timoteo. Ya lo leímos del 1 al 30, ¿sí? En el verso 25 nos dice aquí la palabra del Señor. Verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que estabas enfermo. ¿Sí? Ahí continúa él hablando. Dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al darle el nuevo, al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Sí? Aquí está el apóstol Pablo, abriendo su corazón. Dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que con él están y son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Entonces aquí está exaltando el apóstol Pablo a otro hombre, a otro discípulo, ¿sí? En este caso Epafrodito, ¿sí? Que estuvo enfermo, que estuvo a punto de morir, simplemente por arriesgando su vida por amor a la obra, por amor al servicio, en este caso por amor al mismo Pablo, ¿sí? Entonces fue obediente, ¿sí? Fue obediente este Epafrodito, colaborador de Pablo, ¿sí? Compañero de batalla, compañero de milicia,
y servidor de Pablo, que aliviaba a Pablo en sus enfermedades, en sus prisiones, en sus tristezas. ¿Cuánto necesitan los pastores personas como Epafrodito? ¿Cuántos Epafroditos se necesitan en las iglesias? Que soporten, que ayuden, que no les importe caminar la milla extra. Y vemos en Epafrodito esa característica de esos siervos callados que hacen su trabajo detrás de bambalinas, detrás del escenario, que no están allá en la plataforma, brillando en las luces, en las cámaras, sino que están detrás allí, haciendo un trabajo callado, pero muy necesario y muy importante dentro de la iglesia. Entonces, siempre estamos llamados a aprovechar las oportunidades de servir al Señor. Siempre aproveche con toda ocasión que usted tenga para servir al Señor, sirviendo a las personas, ¿sí? Porque nada sirve decir que usted sirve al Señor si usted no sirve, si usted no ayuda, si usted no da, si usted no colabora, si usted no es solidario con las demás personas, ¿sí? Es decir, allí es donde se tiene que reflejar el amor de Dios, en el servicio a los demás, en el servicio a las personas. Yo le invito a que oremos y le demos gracias a Dios en esta mañana por su inmenso amor, por su gran misericordia, porque nos permite en esta mañana acercarnos con confianza a su trono de gracia, por estas lecciones, recomendaciones y exhortaciones, Señor, que hemos recibido de ti, Señor, en esta mañana. Gracias, gracias por hablarnos, Señor, acerca del sello, Señor, que debe caracterizar al verdadero cristiano, Señor, el servicio. Ejemplo nos dio el Maestro, ejemplo nos dio Jesucristo, que siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no se aferró, no estimó su vida preciosa para sí mismo, como dice el apóstol Pablo, sino que se humilló y se entregó hasta la muerte, y muerte de cruz. Siendo obediente al Padre, nos salvó a usted y a mí. Y Él quiere que en nosotros haya el mismo sentir que hubo en Jesucristo. El sentir del servicio, de la ayuda mutua, de la colaboración, de considerar a los demás superiores como nosotros mismos. No buscando el aplauso, no buscando la aprobación, sino más bien buscando la gloria siempre del Señor. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Dios de la gloria, porque tú, Señor, nos serviste y nos sirves todavía, porque ese es tu sello, Señor, el servicio. El servicio, Señor, lleno de amor, Señor. Porque por amor, Señor, oh Dios del cielo, a nosotros, por amor al mundo, por amor a los hombres, enviaste a tu Hijo, Señor, porque de tal manera nos amaste, que enviaste a tu Hijo a morir, a servir, Señor, como Salvador, como mediador de un nuevo pacto, Señor. Y gracias, Dios. Gracias porque cada día, Señor, tenemos la oportunidad, el privilegio de servirte a ti, Señor, sirviendo a las personas, sirviendo a nuestro prójimo. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Hacedlo siempre de corazón. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Porque del Señor es que recibiremos la recompensa. Gracias, Dios del cielo. Nosotros te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Espero que pasen un excelente día. Bendiciones y que Dios les guarde en todo momento.